Buenas noches. Vamos a hablar en este momento de la enfermedad de Parkinson en gente joven. Eh, Ahora, en algunos conceptos de introducción, a modo de introducción, vamos a definir el parkinsonismo juvenil como aquellos pacientes en que su edad de inicio es hasta los 20 años de edad. Si su edad de inicio está entre los 21 años hasta los 40 años de edad, vamos a hablar de IOPD, o sea, enfermedad de Parkinson de inicio joven, o Young Onset Parkinson Disease. En algunas series, esta edad se prolonga hasta los 45 años de edad. Y vamos a diferenciarlo de los pacientes LOPD, o de inicio más tardío, Late Onset, desde los 60 años de edad en adelante. Ahora, nuestro grupo de interés para esta presentación va a ser el grupo IOPD, dado que tienen algunas consideraciones muy propias de este grupo de edad, como son una baja velocidad de progresión de la enfermedad, un menor riesgo de daño cognitivo, un mayor riesgo de complicaciones asociadas al uso de levodopa, mayor predisposición genética, entre otros. Un poco para hablar de lo que es la prevalencia e impacto en la calidad de vida. Se ha estimado que la prevalencia para la enfermedad de Parkinson en su globalidad es de 130 a 200 pacientes por cada 100.000 habitantes de todas las edades en determinada población. En el caso chileno, en base a un único estudio realizado en 1984, en un estudio puerta a puerta en Santiago Centro, se pudo establecer que la prevalencia estimada era de 189 pacientes por cada 100.000 habitantes. Ahora, a grosso modo, podemos señalar que el Parkinson afecta al 1% de la población de 65 años en adelante y al 2% de la población de 80 años en adelante. De este grupo de parkinsonianos, podemos desprender un porcentaje de IOPD que es de un 5 a 7% en la población de parkinsonianos occidentales, y este porcentaje se eleva en Japón hasta un 10 a 14% del total de pacientes. Este fenómeno es importante, es curioso y se está buscando la explicación de por qué en Japón hay una mayor proporción de pacientes jóvenes en su edad de inicio parkinsoniano. Ahora, este grupo de edad tiene mayores consecuencias laborales, familiares, económicas y psicológicas derivadas del Parkinson en relación con los pacientes de inicio más tardío. Y en una autoevaluación de su calidad de vida, este grupo cataloga como peor su calidad de vida comparado con los pacientes de inicio más tardío. Dado la explicación es los conflictos de pareja que se generan por la enfermedad, dificultades familiares, pérdidas de empleos, tendencia depresiva importante, que es más importante en este grupo de edad. Ahora, si vemos desde el punto de vista de los números, la sobrevida desde el diagnóstico, tenemos algunos estudios. Un estudio importante fue un estudio retrospectivo en que se analizó la sobrevivencia de los pacientes desde que se hizo el diagnóstico. Y en el grupo de IOPD, hasta los 49 años, en este estudio, se pudo establecer que la sobrevida fue de 32 años en promedio después del diagnóstico. Y se comparó con el grupo control, en que se hizo un match con población de similar edad, sexo, nivel educacional, pero el único factor diferencial era que no tenían enfermedad de Parkinson, y el grupo control sobrevivió 47 años en relación con los 32, en promedio, estableciéndose una pérdida de años de vida de 15 años. En el caso de los pacientes de edad media, middle onset, Parkinson disease, de 50 a 69 años de edad de inicio, la sobrevida fue de 18,5 años, comparado con el grupo control que fue de 22 años, estableciendo una pérdida de años de vida de 3,5 años. Y los pacientes LOPD, desde los 60 años en adelante de edad de inicio, que tuvo una sobrevida de 9,3 años, comparado con el grupo control que fue de 9,5 años, estableciendo una pérdida de años de vida de tan solo meses. Por lo tanto, se confirma que los pacientes con Parkinson, nuestro grupo de interés IOPD,
tienen una mayor sobrevida comparado con el resto de los grupos de Parkinson, pero tienen mayor pérdida, sin embargo, de años de vida productiva y de años de vida en forma absoluta. Si analizamos, por otro lado, la predisposición genética, este grupo, el componente genético es más importante comparado con grupos más tardíos en edad de inicio. El antecedente familiar de tener pacientes parkinsonianos en el grupo IOPD es de un 20% de los casos y en el grupo LOPD de tan solo el 6,9%, o sea, un tercio, ¿m? Comparado con el IOPD. Y el riesgo de tener Parkinson en familiares de parkinsonianos, ajustado por edad, recordemos que en general, como se subentiende, vamos a comparar familiares más jóvenes, en los casos del IOPD, comparado con familiares más viejos en el grupo LOPD. Por lo tanto, esta cifra está ajustada por edad. En el caso del IOPD, el riesgo de tener Parkinson es 7,8 veces mayor en relación a la población general. Y en el caso LOPD es 2,9 veces mayor en relación a la población general. O sea, el ser familiar de parkinsoniano que tenga una inicio temprana nos pone en un mayor riesgo de padecer posteriormente la enfermedad. En cuanto al diagnóstico diferencial de un paciente parkinsoniano, vemos que el diagnóstico diferencial a esta edad es bastante amplio e involucra muchos factores de tipo genético, como el caso de los PARC. Aquí vemos 2 o 3 cosas que hay que señalar. Por ejemplo, el gen PARC-Parkin, o antiguamente llamado PARC2, que es la mutación autosómica recesiva más frecuente en población IOPD, comparado con población LOPD. Y aquí está la mutación PARC-LRRK2, o antiguamente llamado PARC8, que es la mutación autosómica dominante más frecuente en población, por supuesto, de mayor edad. ¿Por qué la mutación más frecuente en población IOPD más frecuente es autosómica recesiva y no autosómico dominante? Porque para que un gen autosómico recesivo pueda expresarse fenotípicamente, tiene que estar en homocigosidad. Por lo tanto, al estar en estado homocigoto, dos genes recesivos se expresan a temprana edad, afectando más al grupo de IOPD y Parkinson juvenil. En cambio, el LRRK2 o PARC8, como es autosómico dominante, se puede expresar en condición de heterocigosidad, como en la mayor parte de los casos, y por tanto comienza a edades más tardías, afectando poblaciones de parkinsonianos más tardías. ¿Mm? Eh, Otras entidades en el diagnóstico diferencial incluyen las ataxias espinocerebelosas del tipo 2 y 3, o enfermedad de Machado-Joseph. También la corea-cantocitosis puede partir como un cuadro parkinsoniano en sus inicios, o la enfermedad de Huntington, que es un corea, pero que en su variante de Westphal, que es una variante juvenil, cuando comienza muy precozmente, puede partir como un parkinsonismo. Etiología paraneoplásica, enfermedades mitocondriales. El VIH puede simular un Parkinson juvenil. La toxoplasmosis, en fin, la enfermedad de Wilson, que es un gran simulador en la parte extrapiramidal. A modo de ejemplo, hablamos algunas cosas de la mutación de la parquina. Cuando hay un Parkinson debido a mutación de la parquina, la progresión es más bien lenta. Las características del Parkinson son atípicas, con prominencia en extremidades inferiores, marcado freezing de la marcha, que es este congelamiento al caminar, presencia de distonías, fenómenos disautonómicos, beneficio del sueño, que es aquel parkinsoniano que producto de un sueño reparador produce dopamina endógena, por lo tanto despierta después de ese sueño reparador bastante bien, sin estar rígido, al revés, con muy buena movilidad, despierta en on, como que hubiese tomado fármacos. Esto, lamentablemente, este beneficio del sueño no es la mayoría de los parkinsonianos, es la minoría, pero en el caso de la mutación de la parquina puede tener ese factor. Sensibilidad a la levodopa, fluctuaciones y disquinesias, y no presentan hiposmia, no tienen pérdida de olfato.
Avanzamos hasta estas diapositivas, que ya las conversamos. Y bueno, el desafío diagnóstico. Hacer el diagnóstico de Parkinson joven, ¿no es cierto?, en gente joven, en población bajo los 40 años de edad, es un desafío diagnóstico que es difícil, dado el diagnóstico diferencial, dado la edad de los pacientes. Ahora, se encontró en un estudio que la latencia al diagnóstico fue de 25 meses desde el inicio sintomático hasta que se planteó el diagnóstico en el caso de los pacientes IOPD, versus tan solo 9 meses en los pacientes LOPD. O sea, pasaron 2 años desde que comenzó la enfermedad hasta que el paciente obtuvo su diagnóstico definitivo de manos de un neurólogo generalmente. Ahora, para poder plantearse y para poder corroborarse y elaborarse correctamente el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, se requirió más visitas al neurólogo, 3.64 visitas, comparado con tan solo una visita y media de los pacientes LOPD para llegar al diagnóstico. Y tuvo una mayor chance de recibir el diagnóstico de funcionalidad, psicogenicidad, comparado a los pacientes de inicio más tardío, a los LOPD. ¿Cuáles son las características clínicas con las cuales debuta un paciente parkinsoniano joven? El motivo de consulta inicial es la rigidez muscular y los espasmos musculares dolorosos, comparado con el trastorno de la marcha, que es un síntoma más frecuente de presentación en los pacientes LOPD, que puede ser, por ejemplo, un freezing o congelamiento de la marcha, o un enlentecimiento o una marcha descompuesta en los giros. En cambio, en el paciente más joven, el motivo principal de consulta es rigidez muscular y dolores, espasmos musculares dolorosos. Vimos que el temblor tiene una frecuencia de presentación similar en todos los grupos etarios, cercano a 2/3, al 62% de los casos. La distonía fue un factor diferenciador. La distonía, que para la gente auditorio que no es neurólogo, es una postura muscular anormal, dado a un desorden en la contracción en el cual ocurre en una articulación una cocontracción de músculos agonistas y antagonistas a la vez. Eso genera una postura aberrante, que se llama distonía, y que está presente en el 20% de los parkinsonianos jóvenes al inicio, versus tan solo el 3% de los parkinsonianos más tardíos en su inicio. Y, por supuesto, otra característica clínica es la lenta progresión de síntomas motores en pacientes jóvenes. Hallazgos que son menos frecuentes, menos severos o más tardíos en su presentación en pacientes jóvenes comparados con pacientes más tardíos con Parkinson. Uno va a ser entonces progresión de la enfermedad. En el Parkinson joven es más lento. Alteraciones de la marcha, incluyendo trastornos de freezing de la marcha, menos frecuente. Caídas, demencia, ansiedad, psicosis, visión doble, síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios, alteración de la olfacción y del sabor, somnolencia diurna, trastorno conductual del sueño REM, insomnio, pesadillas. ¿Ya? Esto es menos frecuente en nuestro grupo de pacientes de interés. En cambio, síntomas que son más frecuentes o más severos en los pacientes jóvenes sería el estigma social, las fluctuaciones motoras, las disquinesias inducidas por levodopa o los trastornos por descontrol de impulso asociado al consumo de dopaminérgicos. Depresión, síndrome de las piernas inquietas, disminución de la calidad de vida, catalogado por el propio paciente, pérdida en años de vida, dificultades familiares sociales o disfunción sexual. Esto es más frecuente en el paciente joven que en el paciente más viejo. Ahora, habíamos señalado al inicio que en este grupo de pacientes había una mayor predisposición a la aparición de disquinesias. Ahora, ¿qué factores pueden explicar todo esto? Son varios los factores a considerar. ¿Por qué? Porque al momento del primer diagnóstico de Parkinson ya se ha perdido el 50 a 60% de la dopamina en el estriado.
y a contar del diagnóstico, la tasa de pérdida de dopamina en el paciente parkinsoniano es 5 a 10% por año, comparado con un paciente no parkinsoniano, en que la tasa de pérdida es de tan solo 1 a 2% de la dopamina por año a partir de los 21 años de edad. Por eso que cabe señalar que todos perdemos dopamina año a año. Por eso que a partir de los 21 años nuestra habilidad motora empieza muchas veces a decrecer, muy lentamente, como señalamos aquí, 1 o 2% por año. Pero el paciente con Parkinson exagera, duplica y triplica esa tasa de pérdida anual partiendo de una basal menor, que es el 50% de la dopamina desde el momento del diagnóstico. Ahora, en el grupo de pacientes parkinsonianos jóvenes hay una más precoz adquisición de lo que se llama el síndrome a largo plazo por uso de levodopa, que ya seguramente lo han revisado en alguna presentación, y tenemos que saber que la dopamina que uno toma en un comprimido tiene una vida media plasmática de tan solo 90 minutos, dura 1 hora y media en sangre. Sin embargo, el efecto clínico de dar, por ejemplo, medio comprimido de dopamina 3 veces al día significa estar con una respuesta motriz beneficiosa las 24 horas. ¿Ya? Ahora, uno dice, ¿cómo una pastilla que dura 90 minutos en la sangre puede actuar en el cerebro 8 horas o 12 horas? Entonces, hay una diferencial, un efecto clínico que se va acortando en duración diaria durante los primeros años de la enfermedad. ¿Cómo ocurre todo esto? Aquí vemos un gráfico en el que muestra cómo la sustancia nigra emite sus conexiones, sus axones, que van hacia el estriado, fundamentalmente caudado y putamen, que son los núcleos que reciben, ¿no es cierto?, estas aferencias procedentes de la sustancia nigra que vienen con este neurotransmisor tan preciado que es la dopamina. Entonces, en este gráfico, los terminales a su izquierda, de arriba, representan los primeros años de la enfermedad. Aquí se ve a la izquierda los axones que han subido desde la sustancia negra hacia el estriado, y a nuestra derecha, en estas células redonditas de color verde claro, son las neuronas que forman parte del putamen y del caudado, con sus triángulos, que son los receptores de dopamina, y la flecha negra que representa la dopamina en el espacio sináptico. Posteriormente, más abajo, estas figuras representan la enfermedad de Parkinson a los 5 a 7 años de evolución, en el cual, producto de la neurodegeneración, ya han disminuido, siguen disminuyendo las terminales presinápticas derivadas de la sustancia negra. Y más abajo, en esta parte a la izquierda, podemos ver la enfermedad de Parkinson más o menos a los 10 años de evolución, en que ya queda muy poca terminal presináptica a la izquierda, proveniente de la sustancia negra, ¿ya? Y aportando sus vesículas de dopamina al espacio sináptico. Entonces, habíamos señalado de que la dopamina dura 90 minutos en sangre, pero sus efectos clínicos son de 8 a 12 horas inicialmente. ¿Cómo puede ser esto? Debido a que la dopamina se almacena en estas vesículas que aún quedan en las terminales presinápticas de la sustancia negra, y eso permite que esta capacidad de almacenaje presináptico que aún queda, libere lentamente la dopamina al espacio sináptico y actúe sobre los receptores de dopamina. Pasan los años, la neurodegeneración continúa a una tasa de 5 a 10% por año, estas terminales van bajando en cantidad y también va bajando la capacidad de almacenaje. Por lo tanto, el aporte del espacio sináptico se empieza a hacer cada vez más feble, representado por esta flecha más débil, más delgadita. Y aquí ya la neurona postsináptica, la neurona que está en el putamen, empieza a percibir la menor disponibilidad de dopamina a lo largo de las 24 horas, y por lo tanto se empieza a producir un fenómeno de contrarregulación, de upregulation de receptores, para poder asegurarse esa dopamina que está siendo cada vez más escasa en el espacio sináptico. Y cuando ya han pasado 10 años de enfermedad, nuestra capacidad de almacenaje ha disminuido bastante, por lo tanto el efecto clínico de la dopamina se ha ido acortando. Al principio, como ya señalamos, duraba 8 a 12 horas, después duraba
4, 5, 4, 3, 2 horas. Y ya finalmente, cuando han pasado muchos años de enfermedad, la duración del efecto clínico es de 1.5 horas. O sea, el efecto clínico de la dopamina pasó a depender casi directamente proporcional de su concentración en el plasma. Ya la capacidad de almacenaje es muy escasa, es casi cero. Por lo tanto, hay un flujo de dopamina al espacio sináptico muy interrumpido, muy fluctuante, y en respuesta a eso se ha producido una gran densificación de receptores de dopamina por unidad de neurona, y por lo tanto, si yo usaba anteriormente medio comprimido 3 veces al día, termino en el transcurso de los años usando medio comprimido 7 u 8 veces en el día, prolongando, acortando más los intervalos entre dosis y dosis. Y más aún, este medio comprimido, que antes no me producía ningún movimiento, empieza a producirme ahora un fenómeno que se llama disquinesia, que es un movimiento, un baile, ¿cierto? Que es, en el fondo, es la sobrerespuesta de la neurona postsináptica a esta dopamina. ¿Y por qué se produce esta sobrerespuesta motriz? Se produce porque hubo hipersensibilización de la membrana por la densificación de receptores de dopamina en respuesta a la escasez de dopamina presináptica. ¿Mm? Por lo tanto, la disquinesia se produce en pacientes con Parkinson. Si yo le doy a un adulto mayor que lo catalogué equivocadamente como parkinsoniano y yo le doy levodopa equivocadamente, errar el diagnóstico, le doy un tratamiento de más, nunca va a producir disquinesia, aunque le dé mucha cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque la disquinesia se produce solamente cuando hay denervación presináptica, denervación proveniente de la neurodegeneración de la sustancia negra. ¿Se entiende, no? Entonces, en el caso de las disquinesias, el ser un paciente joven es un factor de riesgo independiente para producir más frecuentemente disquinesias. De hecho, el riesgo a 5 años en grupos etarios desde el diagnóstico es, en el caso del IOPD, 50% de riesgo a 5 años de tener disquinesias. El riesgo a 5 años en el grupo de middle onset, de 60 a 69 años, es de un 26%. Y en el grupo ya late onset, 70 años o más de edad de inicio, a 5 años es de un 16%. O sea, claramente el riesgo es mayor en población más jóvenes. Esto hace que si yo digo, bueno, tengo un paciente con Parkinson joven y no quiero que sufra de disquinesias, quiero bajarle su chance de tener disquinesias a 5 años, entonces, ¿qué es lo que hago? Pospongo el inicio de la prolopa, de la levodopa, y doy en su reemplazo un agonista, un ayudante dopaminérgico. Entonces, se ha producido en los años anteriores lo que se llama la levodopafobia, que es el posponer la dopamina para años posteriores, en el fondo para evitar o posponer la aparición de disquinesias. Y se ha usado bastante los agonistas dopaminérgicos en gente joven, con, por supuesto, sus efectos colaterales, como son mayor riesgo de ataques de sueño, edema de tobillos, trastorno por descontrol de impulsos, con hipersexualidad, con juego patológico, compras compulsivas, o el síndrome, el llamado síndrome de disregulación dopaminérgica, que se produce más frecuentemente en gente más joven, más que en gente LOPD. Ahora, ¿qué es este síndrome de disregulación dopaminérgica? Enfermedad de Parkinson. No es más que el sobreuso de terapia de restitución dopaminérgica. O sea, el sobreuso de dopamina, ¿no es cierto?, en exceso, más de lo que se requiere para el normal funcionamiento del cuerpo del paciente, del individuo, y también la asociación con manifestaciones psicológico-psiquiátricas que pueden encuadrarse en ansiedad, crisis de pánico o trastornos por descontrol de impulsos, como son, ¿no es cierto?, compras compulsivas, sexo compulsivo, juego, ¿no es cierto?, un poquito de juego excesivo, ¿no es cierto?, y hacer actividades, ¿no es cierto?, que se llama punding, actividades repetitivas, ¿no es cierto?, como por ejemplo ordenar closets reiteradamente, en fin. Entonces,
hay un conjunto de manifestaciones psicológicas, pero lo esencial es el sobreuso, el abuso de dopamina. ¿Mm? Eh, Este es un trastorno que el paciente relata poco en la entrevista, en la evaluación médica. Es un síndrome que el paciente muchas veces esconde, no señala abiertamente. ¿Por qué puede producirse eso? Se sabe que la vía que neurodegenera en el encéfalo es la vía nigroestriatal, que va de la sustancia nigra, ¿no es cierto? Ahí se puede ver sustancia nigra hacia el estriado, con una relativa preservación, mejor preservación de otra vía dopaminérgica, que es la que va de los núcleos tegmentales ventrales del mesencéfalo hacia el lóbulo prefrontal y hacia el sistema límbico, que se llama la vía mesolimbo cortical, ¿ya? Y que fundamentalmente tiene aferencias desde los áreas tegmentales ventrales del mesencéfalo hacia el núcleo accumbens. Esta vía es el circuito de la recompensa, ¿ya? Cuando está relativamente mejor conservada que la vía nigroestriatal, puede ser la base anatómica, fisiológica, para que se produzca en estos pacientes jóvenes este síndrome de disregulación dopaminérgica con sobreuso de terapia de sustitución de dopamina. ¿Cuál es el perfil del paciente que va a sufrir este trastorno? Paciente joven, inicio precoz de enfermedad de Parkinson, sexo masculino. ¿Mm? Y también se manifiesta por ansiedad, agresividad, crisis de pánico, disquinesias, fluctuaciones, alucinaciones. ¿Qué fármacos se han ensayado para manejarlo? Porque son de manejo dificultoso el tipo de síndrome, con alto porcentaje de recaídas. Hay varios. Señalar dos: los antipsicóticos atípicos, como la quetiapina, clozapina eh, y aripiprazole, con un cierto éxito. Y el ácido valproico, que si bien es cierto el ácido valproico se nombra entre los fármacos que dan Parkinson, sin embargo, uno cuando tiene este síndrome de disminución dopaminérgica, uno sacrifica un poco de Parkinson, de parkinsonismo, pero en beneficio de lo que se logra con el ácido valproico. El ácido valproico optimiza la inhibición GABAérgica sobre el sistema que va del mesolimbo cortical. O sea, hay una cierta inhibición GABAérgica potenciada por el ácido valproico que permite que esta vía baje su nivel de actividad y permita un poquito controlar este síndrome por sobreuso de dopamina. Finalmente, señalar algo sobre Parkinson y cognición. Habíamos hablado de que en el Parkinson hay menor deterioro cognitivo y menor chance de llegar a la demencia. ¿Cómo sucede esto? Bueno, una de las explicaciones la da la neuroimagen. Si aquí ustedes comparan un estudio, ¿no es cierto?, por un PET, ¿no es cierto?, en que se analiza el DAC, dopamina transporter, que es un transportador de dopamina que es presináptico, o sea, este PET está viendo específicamente, está viendo lo que es la inervación presináptica del estriado. Podemos ver que los pacientes LOPD de inicio tardío pierden su morfología normal, tanto de putamen como de caudado. Siempre hay un poco más en putamen, porque ahí es donde parte la neurodegeneración y después va subiendo hacia el caudado, pero se compromete bastante. Comparado con pacientes más jóvenes, en los cuales la cabeza del caudado está bastante preservada en comparación con el putamen, que está bastante disminuido su capacidad de captación. O sea, hay un respeto relativo de la cabeza del caudado en gente más joven. Y el núcleo caudado es un núcleo muy importante en lo que es la cognición. De hecho, es el núcleo que es la estructura subcortical que tiene más conexiones con el lóbulo frontal. Por lo tanto, el respeto relativo del caudado en un proceso neurodegenerativo se produce mayormente en pacientes IOPD, jóvenes. Y explicaría en parte por qué se produce esta conservación intelectual fundamentalmente en pacientes jóvenes, comparado con pacientes más viejos. Recomendaciones finales entonces para terminar esta reunión. Aquí se
se afecta a pacientes de un grupo etario joven, laboralmente activo, que en general va a producir mayor presión sobre el médico para el uso de terapias efectivas en movilidad. O sea, aquí uno tiene que hacer un gran speech, una gran conversación con el paciente para no usar o usar bastante juiciosamente la dopamina, ¿no es cierto? No sobreusarla y combinarla cuando no hay problemas de descontrol de impulso, combinarla con el uso, por ejemplo, de agonistas como el pramipexol, ¿no es cierto? El cifrol, que es más frecuente, que está en la canasta. Entonces tiene que haber una gran conexión, una buena comunicación entre el médico, la pareja, la familia del paciente y el paciente mismo. Ahora, este paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar más precozmente el síndrome a largo plazo por uso de levodopa, que ustedes ya han revisado, que consiste en fluctuaciones de la respuesta motora y disquinesias. Menor riesgo de desarrollar alteración cognitiva, excelente. Sin embargo, un grupo de pacientes en riesgo de desarrollar un síndrome por desregulación dopaminérgica. ¿Cuál es el perfil? Parkinsoniano joven, hombre, generalmente single, o sea, que vive solo, ya sea porque está separado o porque tiene alguna situación económica que hace que viva solo y que al parecer, digamos, permite una menor contraloría sobre la dosificación que él mismo se autorrealiza. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y no solo considerar el factor edad de inicio. Cuando uno parte con el paciente con el tratamiento, ya sea con levodopa en un lado o agonista por el otro, uno siempre dice depende de la edad de inicio. Bajo los 60-65 años vamos a tender a partir con agonistas. Y sobre los 60-65 años vamos a tender a partir siempre con levodopa. Sin embargo, esta regla de la edad de inicio también va a depender del estado cognitivo y control del individuo. O sea, si yo tengo un tipo de 40 años iniciando su Parkinson, que ha demostrado trastornos por control de impulsos o tiene un estado cognitivo deteriorado, ahí siempre vamos a partir con levodopa, aunque sea un tipo joven. Entonces, siempre aquí tenemos que ocupar lo que se llama el criterio clínico. Muchas gracias.